Hola a todos. Buenas tardes y buenos días. ¿Me veis bien? ¿Se me escucha bien? Bienvenidos. Hola, hola. ¿Sí? Ok. Bienvenidos a todos. Genial. Os hablo desde Barcelona y ya veo que, madre mía, para el mundo, sigue siendo esto de la tecnología y de poder llegar a cualquier sitio del mundo me sigue sorprendiendo. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la confianza. Tengo una pregunta para vosotros, solo empezar. Quien me conoce ya sabe que soy así como de remangarse pronto y aprender haciendo. ¿Sí? ¿Preparados? Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Os va a costar mucho de contestar. Buenas tardes y buenos días a todos. Luego me voy a presentar, pero así ya en frío, os voy a lanzar una pregunta. Van a ser más o menos dos. ¿En qué silla estás sentado? ¿En qué silla? ¿Qué tipo de silla es? Si estáis ahora teletrabajando o estáis desde casa en un rato de ocio que habéis hecho una pausa. Aquí en Barcelona es festivo, es San Juan, uno de mis días favoritos del año. Y entonces, pues eso, puede ser que haya alguien ahora mismo en la zona festiva donde esté dedicándole un ratito de su tiempo a este live, o que estéis en un periodo de vuestro trabajo y le estáis haciendo una pausa para seguir aprendiendo. Entonces, aquí veis que hay una silla. ¿Me podéis contestar en qué tipo de silla estáis ahora mismo? Si es de doméstica o es de despacho, si es de madera o metálica o tiene una espuma. Ahora entenderéis por qué os lo pregunto. Hola Delia, hola Dana, Cristian, Jazz, por ejemplo. Jazz, ¿cómo es la silla en la que estás sentado ahora mismo? Hola México, hola Bolivia, Argentina, buenas a todos. Ah, en un bote de pintura, dice Eric. Una de madera. Silvana dice que en un sillón. Rosana en una silla de madera, en una silla de despacho, de plástico con espuma, una sillita de madera, silla de oficina de ruedas con esponja, ok. En el comedor, silla de plástico, una ergonómica, dice Elmer, doméstica en el comedor, una de espuma, muy cómodo. Mi cama con la computadora en las piernas. Mira, se me ha olvidado decir eso. También. Una plástica y blanca, ergonómica, en el área de mi hijo de estudio, parecida a la tuya, como de oficina. Una hecha por nosotros, de madera y tapicería. ¡Ole! José Alvarado. Un sillón, doméstica plegable de metal. Muy bien. Vale, nos hacemos una idea. Quedaros con la silla y espero que en algún momento de la charla de hoy, porque claro, nos pasamos muchas horas sentados cuando teletrabajamos o cuando trabajamos por cuenta ajena en un despacho o estudio. Entonces, imaginaos hasta qué punto es vital, luego os lo demostraré, y entonces a lo mejor puede ser que al acabar esta charla algunos de vosotros os vayáis a cambiar vuestra silla porque os queréis más y entonces os cuidaréis más. Eso espero. María dice, yo no estoy sentada, estoy recostada en el sillón tomando una pausa. Haciendo el desayuno. Muy bien. Pues vamos allá. Hoy me acompaña Lidia del equipo, del pedazo de equipo de doméstica, y es que son todos fabulosos. Entonces me va a hacer como asistente, va a estar atento a los mensajes porque cuesta mucho leer y hablar. Y ahora le voy a decir, por favor, que dé paso a mi PowerPoint, a la presentación, y empezamos.
Gracias. Pues ahí vamos, ya estamos dentro. Me perdonaréis porque es... Ah, vale, ahí va. Estoy trabajando como a doble pantalla, o sea que a veces parecerá que mi cabeza como que se vuelve loca. Vale, ¿de qué vamos a... en este ratito que vamos a compartir? Con el que yo aprendo muchísimo, o sea, esto de que solo uno habla, no, para nada. Precisamente es una de las cosas que hace que me apasione mi trabajo, porque es que no paro de aprender de toda la gente con la que trabajo. Entonces, se va a dividir como en 3 bloques. El primero, pues vamos a repasar si el teletrabajo es tan bueno como parece. Este tema ahora se ha puesto mucho en relieve, aunque ya antes de la crisis del COVID ya empezaba a ser un tema recurrente y con cierta polémica desde los ámbitos laborales. Pero claro, a partir de esta crisis y del confinamiento, como ha habido muchos trabajos que han tenido que pasarse al teletrabajo, pues es un tema que ahora es como prioridad. Ayer estuve en una cena celebrando la verbena de San Juan y uno de mis amigos me comentaba que precisamente habían decidido en la empresa que iban a ampliar el teletrabajo hasta el año 2021. O sea, que no iba a ser puntual de esta crisis y esto está pasando con más empresas. Entonces, vamos a repasarlo. Entonces, como esto se queda grabado, no lo olvidéis, si creéis que a alguien le pueda servir esta información, ya sea que trabaje, tenga negocio propio o no, por favor, compartirlo porque le puede salvar su salud incluso. Entonces, en el segundo bloque, entonces ya vamos a los tips, a los consejos o recomendaciones para teletrabajar de manera saludable. Y en el último, ¿en qué más puedo ayudarte? Y ahí, con la ayuda inestimable de Lidia, pues si tenéis cualquier duda a lo largo, yo iré haciendo pausas y iré chequeando los comentarios. Entonces, si tenéis alguna duda de lo que voy comentando o tenéis alguna información o algo que os ha pasado a vosotros relacionado con el tema, pues me lo vais dejando en los comentarios y si no me da tiempo a verlo por cualquier cosa, en este bloque final pues lo comentamos y intento chequearlo todo. Pues vamos allá. ¿Quién soy? No sé si lo sabéis, a lo mejor habéis aterrizado aquí y en plan, bueno, vamos a ver qué pasa. Aparte de la chica de rojo, últimamente ha sido casi no ha sido mucho de decisión propia, pero así ha sido. Y coincide en mi logo, el color corporativo de mi logo y el de Doméstica es igual, que es como de intentar transmitir energía. Soy la fundadora de Empresas Creadoras, que es una escuela de negocios para creadores y creativos. Entonces, yo soy mentora de negocios especializada en eso, en creadores y creativos, y en slow business, en los negocios como hechos a mano, a fuego lento, que son los que tienen más éxito o sobre todo los que hacen que perduren más en el tiempo ese éxito. ¿Por qué empresas creadoras y por qué creadores y creativos? Porque no sé si conocéis el refrán de antes de fraile fue cocinero, que es antes de Empresas Creadoras fundé la revista Veo Veo Magazine, que era para manualidades para adultos y artesanía contemporánea o makers. Y antes de Veo Veo, pues tuve una marca propia de joyería textil que se llamaba Taneus. O sea, que he pasado como por todas las fases. Y en otras épocas, pues como estudié ilustración, me he dedicado en trabajos de diseño web, gráfico e ilustración. Así que es como que me dedico a esto porque yo lo pasé tan mal que me encantaría, en lo poco que pueda, hacer que la vida profesional de los creadores y creativos pues sea lo mejor posible, por todo lo que aportan a este mundo. Entonces, de mis criaturas en este tiempo, os he destacado aquí 3, que es mi primer libro con la editorial Gustavo Gili, Un sueño hecho realidad, cómo crear y gestionar tu proyecto Craft, que sigue siendo el único guía de negocios en castellano para makers y artesanos. Esa era mi obsesión también, que hubiera contenido en castellano
específico para nosotros, porque sigue siendo, la mayoría de contenido que hay sigue siendo en inglés. Y luego, mi libro del año pasado publiqué un trabajo a tu medida, emprendimiento diferente para soñadores, y entre los soñadores, por supuesto, pues creadores y creativos, y dinero, ¿por qué le tenemos miedo?, que es ya una colección específica de monográficos solo para nosotros. Entonces, ¿y por qué soy mentora? Pues por eso mismo. No sé si sabéis la diferencia entre mentor y coach. La palabra coach viene del ámbito deportivo, y para que os hagáis como el símil, para ver cuál es la diferencia, no es que uno sea mejor o peor, solo son diferentes. El coach, si habláramos de un entrenador de fútbol, no tiene por qué haber sido futbolista antes de ser entrenador. Y el mentor, pues la única diferencia es esa, que antes de ser entrenador fue futbolista. Pues entonces, por eso me autodenomino mentora. ¿Qué más cosas os puedo contar? Para que me conozcáis un poquito más. Algunos de vosotros a lo mejor me conocéis por mis 2 cursos de doméstica, que ahora hace más o menos un año que salieron al mundo a aportar mi grano de arena. Y entonces uno es modelos de negocio para creadores y creativos, sobre todo explicando qué es lo que nos hace diferentes, qué características nos hacen diferentes, y eso, ni mejores ni peores que otras profesiones, pero que como son características específicas, si no se tienen en cuenta, hace que estos negocios cierren mucho antes que otros, o que tarden muchos más años en conseguir éxito, precisamente porque no tienen en cuenta esas particularidades. Y el otro curso, Gestión del Dinero y Finanzas para Creativos, porque de los 4 hándicaps que tenemos los creadores y creativos, uno es el dinero, todo lo que tenga que ver con el dinero, y con las ventas. El de las ventas todavía sería otro curso. Y el tic-tac es que estamos cocinando el nuevo curso, que esperamos que salga este otoño, que es planificación y gestión del tiempo, eso, para creadores y creativos. A ver. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí sobre que os interese saber sobre mí? Algo que me gustaría dejar aquí anotado y que tiene mucho que ver con creadores y creativos, y que cada vez estoy haciendo más divulgación sobre ello, es que yo me autodenomino idealista práctica, por un lado, y por otro, soy de personalidad introvertida. Y entonces, hay un porcentaje altísimo de creadores y creativos que son introvertidos, que simplemente es un tipo de personalidad y que hace que nuestro cerebro precisamente funcione de una manera diferente. Entonces, eso es lo que tiene que ver también con el tipo de negocio que creamos. Entonces, por eso también, mira, aprovecho para compartirlo, por si queréis investigar sobre ese tema, es fascinante. Vale, si no tenéis ninguna pregunta, pues vamos de lleno nos metemos en la piscina y vamos a hablar sobre el tema de hoy. ¿Desde dónde? Antes os preguntaba, solo empezar, ¿cómo era vuestra silla en la que estabais sentados hoy en concreto? Entonces, supongo que muchos debéis teletrabajar o trabajar en remoto y por eso os ha llamado la atención esta charla. Entonces, os quería preguntar, para empezar, eso, ¿desde dónde soléis trabajar? Por ejemplo, en mi caso, suelo trabajar, comparto un estudio con otros creativos aquí en Barcelona, por primera vez en mi vida, bastante cerca de casa, y combino, según el trabajo que haga, me muevo entre 3 sitios. El estudio, que es mi mesa fija de trabajo, luego de vez en cuando voy a una cafetería cerca, que es donde hago como el chequeo de los lunes a la mañana, sobre todo, para chequear la semana, y de vez en cuando también me quedo en casa porque me cuadre por flexibilidad horaria o porque a lo mejor tengo que grabar un vídeo como ahora y no quiero molestar con mi voz a mis compañeros.
¿Desde dónde trabajáis vosotros habitualmente? Dice Yolanda, a veces desde un café, desde oficina y casa. ¿Cuál es mi nombre? Pregunta. Ah, yo, Mónica Rodríguez. Se me ha quedado, no sé si lo he llegado a poner en algún sitio. Dice, en un rincón en el que encuentre mi casa, es muy pequeña. Desde mi estudio en casa. Luis dice casa, siempre. Elmer, tengo un estudio en casa. O sea, bastante habitual por aquí en casa. ¿Nadie trabaja por aquí en un coworking? ¿O por lo menos algunos días a la semana o algunas horas? ¿No? La mayoría de aquí, ¿teletrabajáis? ¿Trabajáis? Mira, otra pregunta, ¿trabajáis por cuenta propia o ajena? O sea, ¿tenéis negocio propio o trabajáis desde casa pero para una empresa? ¿Estáis muy tímidos o no veo comentarios por aquí? Hola, hola, ¿se me sigue escuchando bien? New comments. Vale, vale, soy yo. Que la tecnología a veces me... Vale, perdonadme. Normalmente en la sala por la madrugada, ya que no coincide en horario con mis clientes. Este es un detalle que vamos a hablar hoy. Trabajo en casa por el momento, en realidad soy estudiante. Muy, muy importante también, ¿eh? Porque al final trabajar puede ser remunerado o no y estudiar se usa el mismo sistema. Para una editorial e independiente, para una empresa y freelance. Mira, hoy vamos a también mencionar el peligro de la palabra freelance, que suena como libertad. Trabajo por mi cuenta para una empresa desde Costa Rica. No sé cómo entre, pero se ve interesante. Ah, gracias, Pedro. Por emergencia cerramos la oficina, empresa propia. Sí, por eso os decía que lo del teletrabajo, debido a la crisis del COVID, del confinamiento, es como que se ha precipitado. O sea, mucha gente que no lo había hecho nunca, de la noche a la mañana ha tenido que organizarse. Yo, por ejemplo, que tengo el estudio fuera de casa, al final mi pareja, yo me he puesto en el comedor, o sea, he ocupado el comedor, además todo el día haciendo videoconferencias y hablando con mis clientes, y mi pareja se ha tenido que trasladar a una habitación. Freelance, Luis Camargo dice, freelance igual esclavo. Pues por ahí va un poquito el tema de hoy. Freelance, lo que menos tiene es freelance, sí. Es una palabra que yo ya a mis alumnos y clientes intento que empiecen a usar lo de tengo un pequeño negocio o tengo un negocio, porque si no, es algo que empieza en nuestra mente, creernos que tenemos un negocio. En mi comedor, no sé si es muy conveniente, soy broker. Trabajo en mis redes y mis leads Costa Rica. Desde mi recámara, en la cama. Trabajo en la mesa del comedor, conectado con la compu frente al televisor, para usar de segunda pantalla. Muy bien, pues vamos a seguir, que hemos hecho como una foto. Ahí va. Up. Mira, quizás os sorprenda, yo podría, lo fácil, yo debe ser que no me gustan mucho las cosas fáciles, de hecho la vida pues tiene cosas que lo son y otras que no. Yo soy más de prevenir antes que lamentar. Entonces, os quiero empezar por la parte mala, es aquello como cuando te dicen, ¿qué prefieres, la noticia mala o la buena? Pues no sé vosotros, pero yo normalmente prefiero la mala
y luego acabar con un buen sabor de boca. Entonces he decidido que el orden de la presentación iba a ser esta. Primero os hago una fotografía de las contras o de cosas que hay que valorar para decidir uno mismo, no forzado, si quiere teletrabajar o no, y luego os doy los tips para, si lo decidís vosotros, los tengáis en cuenta, y si no tenéis más remedio, porque de manera puntual ahora tenéis que teletrabajar, pues que os sirvan de herramientas unos u otros para haceros la vida lo mejor posible. Entonces, ¿sabéis lo que es el burnout? ¿Os suena? El ratón se me ha quedado. A ver, aquí. Ok. Mira, me dice aquí, quiero ser ilustradora y estoy estudiando para eso. ¿Qué consejos me darías para trabajar desde casa? Pues espero, Melodía Singer, que estos consejos sirvan para quien ya lo hace y pueda hacer cambios, y sobre todo para el que empieza desde cero, pues si puede, que lo tengan en cuenta. Entonces, si os suena burnout, dice no, 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 sí, Sebastián. He escuchado el término, pero no sé bien qué es. Saturar a los trabajadores, se frustran, dice Brenda. Creo que lo sufrí. Vale, este es un tema, imaginaros. El año pasado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aprobó por primera vez en la historia el síndrome del burnout o del trabajador quemado. Este concepto, por eso, nació en el 1974. Yo que nací en el 75, pues imaginaros, tiene, 46 años, hace 46 años que se habla de ello. Pero era un síndrome, que la palabra síndrome significa una suma de síntomas, que cuando tienes todos esos síntomas, acabas, tu salud se va deteriorando y acabas enfermando o cayendo en depresión. Imaginaos hasta qué punto es grave. Dice aquí Cristian, exceso de trabajo. Creo que alguna vez escuché este término, aunque a tu título ya lo explicaste. Saturadísimo. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha precipitado todo y que haga que la OMS lo reconozca como enfermedad a partir del año que viene? Una es la tecnología. O sea, la tecnología ha permitido el teletrabajo, era algo que era como inconcebible hasta hace 2 días. Entonces, eso lo ha precipitado. Luego, el tema de las redes sociales, que ya a nivel personal y profesional estamos todo el rato conectados. Luego, el concepto de productividad y competencia. O sea, se van sumando crisis de diferentes tipos económicas, y entonces el trabajo se vuelve más precario y tenemos como la necesidad constante de producir mucho y de estar totalmente alerta. Entonces, antes está cobrando protagonismo el burnout porque antes este síndrome solo se asociaba con profesiones vocacionales o que fueran la pasión de una persona. Y entonces era muy habitual entre médicos, enfermeras y enfermeros, bomberos, terapeutas y psicólogos, voluntarios y trabajadores de ONGs. Y había un grupo que es el que ya veis que es como el que quiero cuidar muchísimo, que era como el gran olvidado, que siempre lo ha sido y en este tema pues no iba a ser menos, que eran creadores y creativos. Y ahora os voy a explicar el por qué nosotros tenemos muchos números de la lotería para sufrir el burnout. Y esto está muy relacionado con el teletrabajo y por eso empiezo esta charla con este tema. Síntomas, os voy a hacer un pequeño resumen de algunos de los síntomas por si lo queréis chequear.
Y lo que estamos creando desde Empresas Creadoras, desde la Escuela de Negocios, hemos creado un test para que uno pueda chequear en qué fase de burnout está, porque hay 4 que te vas como quemando y además no eres consciente hasta que a veces es demasiado tarde. Entonces, hemos hecho, para que estuviera listo para el día de hoy, hemos hecho la versión punto 1, 0.1 y ya estamos trabajando en pulirlo un poquito más, por aquello de que el creativo es muy detallista, seguro que estáis de acuerdo. Y entonces, si os interesa este tema o os resuena algo, pues luego al final de la charla os voy a dejar como el link para que quien quiera de manera anónima y sin recoger datos, pues podéis chequear si estáis sufriendo burnout. Entonces, de las 4 fases, la primera es la de superhéroe, porque estás como empezando un proyecto que te hace muchísima ilusión y le dedicas, se te pasan las horas volando, trabajas muchísimo, a veces te pasas noches sin dormir, te saltas comidas, horas te saltas, o sea, todo, te da la sensación que podrías vivir toda la vida haciendo eso y que no necesitas nada más en este mundo. Y entonces a veces hacemos excesos de trabajar 1000 horas muchos días, pero en esa primera fase nos recuperamos más fácilmente. Y entonces tenemos algunos pequeños problemas de salud, pero se van solucionando, pero tu entorno también empieza como a preocuparse. O sea, familia y amigos los empiezas a dejar de lado, vas dejando como el ocio, no te cuidas mucho. Entonces, pues esa es la fase de superhéroe. Generamos tanta adrenalina que casi es como una droga, es una gasolina increíble. En la fase 2 y 3, en la segunda ya estás cansado y la tercera sería la del desilusionado. En la segunda, tu cuerpo ya te empieza a dar señales más serias, ya tienes, el estrés se ha convertido en estrés del malo, tienes achaques, vas a visitar muy a menudo al osteópata o al fisioterapeuta, tienes problemas con la espalda, las cervicales, a veces problemas de eczema, insomnio, migrañas y problemas digestivos. El 70% de los problemas digestivos de pesadez, inflor, gases, estreñimiento tienen que ver con esa cantidad de estrés acumulado. Cometes más errores, la memoria te falla más, te cuesta más concentrarte y entonces va pasando esto, vas pasando a la fase 3, que es la desilusión, que lo que antes te hacía tanta ilusión ya no te aguanta ahí es como ya no es suficiente como para concentrarte, estás como enfadado porque has trabajado mucho, pero no acabas de recoger, no hay recompensa. La familia y los amigos, las relaciones empiezan a ir muy mal. Hay gente que se acaba divorciando, los amigos estaban hartos porque solo dices todo el rato que estás ocupado y no estás atendiendo a los amigos. Y entonces llega el último momento, que es la cuarta, y la cuarta es muy seria. La cuarta puedes acabar en depresión, que no te importe nada el mundo ni nadie, solo quieres estar en el sofá y dormir todo el rato. Hay gente que tarda meses e incluso años en recuperarse y no quieres ni saber nada de tu trabajo. Conocí hace poco a una chica que fue youtuber desde el año, no sé, 2012 creo que era, y dice que acabó eso tan quemada que llevaba 2 años sin poder tocar el botón del Premiere. O sea, solo de pensarlo se ponía mala. Entonces, aquí os dejo este tema, que es muy serio y que tiene mucho que ver con el teletrabajo. Como introducción. Luego, al final de la charla, os explico como más detalles, si queréis como más información, para que lo podáis ampliar con más datos. Vamos a seguir. Como siempre, saco este tema, lo que os decía antes, porque en inglés vais a encontrar mucho contenido y en castellano hay muy poco. Entonces, volvemos. ¿Por qué me dedico solo a creadores y creativos? Pues eso, porque son, si tenéis alguna duda en este momento de que vuestro trabajo es imprescindible,
para la supervivencia del ser humano, os invito a que vayáis a mi canal de televisión de Instagram, de Empresas Creadoras, y encontraréis 2 vídeos donde os explico hasta qué punto, si ahora mismo todos los creadores y creativos del mundo se pararan, se pararía el mundo. Y mira, algo que queda claro durante este confinamiento, vosotros imaginaros sin acceso al contenido de los creadores y creativos y cultural, ¿qué hubiera sido de todas esas personas encerradas? Entonces, por un lado, es así de importante, pero por otro lado, seguimos sin creérnoslo mucho. Ha sido un trabajo infravalorado durante tantos, podríamos decir, siglos, que nos está costando como acabar de creérnoslo y por eso nuestros negocios no acaban de funcionar. Entonces, una de las explicaciones es cómo funciona nuestro cerebro, creadores y creativos. Todo el mundo es creativo, nacemos con esa cualidad. Y es una cualidad muy importante porque nos ayuda sobre todo a solucionar problemas y ver oportunidades y ver la vida de otra manera cuando las cosas no acaban de ir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en creadores y creativos predomina ese lado del cerebro. Y ese lado tiene algunas cualidades. Una es que es más analógico que digital. Y la otra, que tiene mucho que ver con lo del acabar quemado y lo del llevar mal el teletrabajo, es que el lado derecho del cerebro no tiene noción ni del tiempo, ni del hambre, ni de la sed. O sea, por eso precisamente cuando estamos creando, nos concentramos tanto que el mundo se para. Nos conectamos con nosotros y desaparecemos del mundo. Eso, por un lado, es bueno, de hecho se le está llamando el nuevo yoga o la meditación, pero por otro, hace que nos descuidemos totalmente a nivel corporal y el cerebro va sufriendo las consecuencias. Entonces, de ahí es como, sin darnos cuenta, como estamos tan absortos en nuestro trabajo, nos vamos deteriorando y podemos pasar a la fase 3 sin darnos cuenta. Imaginaros hasta qué punto. Entonces, por un lado está genial porque podemos desconectar del mundo, pero por otro nos podemos estar, lo voy a decir tal cual, automatando. Y entonces acabas de dejar de hacer lo que más te gusta y tu negocio, en lugar de ir bien y encontrar el balance y el equilibrio, va en plan euforia, depresión, y el negocio no acaba de funcionar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver los mitos sobre el teletrabajo. Y uno tiene mucho que ver con algo que ya veis que hemos comentado al principio, que es lo del tema de freelance, lo de libertad. Entonces, algo que se suele decir sobre el teletrabajo es que permite conciliar mejor la vida familiar. Con este bloque de esta charla, no estoy diciendo que el teletrabajo no sea bueno. Le estoy diciendo que depende de para qué persona y para qué personalidad y de los recursos que tenga y sobre todo, de si lo ha decidido él o ella. Entonces, yo quiero solo como reflexionar en voz alta sobre cosas a tener en cuenta para que vosotros os hagáis como un autochequeo de check, de ver si las cosas están bien o si serían susceptibles de mejorar. Entonces, algo que es muy habitual en el teletrabajo es que, la parte buena es que nos permite, con pocos recursos, al principio, el primer año y medio, empezar nuestro negocio. Y entonces, como le destinamos menos recursos, pues podemos empezar un negocio que en otras circunstancias no podríamos, como por ejemplo, tener el gasto desde el inicio del alquiler de un estudio. Lo recomendable es precisamente que sea algo temporal. Si no estás en las condiciones que te voy a recomendar al final de esta charla, es que sea algo puntual. Si tienes las condiciones y hay una área específica en tu casa para ser tu estudio, pues entonces ningún problema. Entonces, lo de si permite conciliar mejor, pues hay una parte muy grande de mito. Porque
Si estás en una zona de tu casa, que es, por ejemplo, el comedor o un pequeño rincón, ya estás condicionando las relaciones que se establecen entre esa familia. Estás condicionando tus horarios a... o sea, la familia está condicionando su vida o vuestros momentos compartidos a tus horarios. Luego nos pasa otra cosa, que cuando estás en casa es como aquello de que ya que estoy en casa voy a aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, que si pongo una cosa al fuego voy a aprovechar para hacer la lavadora, o la persona que está trabajando fuera de casa, cuando llega a casa le da la sensación de que podías haber hecho más de lo que has hecho, aquello de ya que estás en casa. Entonces eso, si tú no te acabas de creer que estás en un negocio y que tienes un horario como cualquier otra persona, y no se lo comunicas a tu entorno, pues eso es algo que te va carcomiendo y te va quemando. Luego, lo de la flexibilidad, pues esto es muy habitual que cuando una familia deciden eso, quedarse embarazados, pues los primeros años de crianza de los niños, pensar que el teletrabajo va a ser como la gran solución. ¿Por qué? Porque será más fácil, pues eso, cuadrar los horarios con la guardería, con el cuidado. Entonces, lo que suele pasar es que la madre acaba teniendo un sentimiento de culpa de que no está ni cuidando bien al niño ni haciendo bien su trabajo. Y la otra cosa, ahora se me ha quedado la mente en blanco. Luego seguro que me viene. No pasa nada. Vamos a lo de los horarios flexibles. También esto puede ser o no puede ser, porque antes alguien aquí en el chat decía que trabajaba, no sé si ha dicho que trabajaba por la noche porque estaba trabajando con otro país, o sea, sus clientes estaban en otro país. Entonces, lo del horario flexible, que a veces damos el paso de emprender porque creemos que vamos a ser freelance, libres, pues eso va a depender del tipo de negocio, del tipo de cliente y dónde está tu cliente. Entonces, esa flexibilidad, pues es como, depende, ¿sí? Luego, la otra, no tengo jefe. Pues lo de no tengo... Es curioso, hay un motivo que es muy habitual de dar el paso de emprender, es dejar de tener un mal trabajo o un mal jefe. Y luego lo que suele pasar muy habitual, precisamente porque no nos hemos planificado ni hemos tenido en consideración estas notas sobre el teletrabajo, es que acabas autoexplotándote a ti mismo y te acabas haciendo cosas a ti que no le consentirías a ningún trabajo. Y encima, algo que nos pasa a creadores y creativos es que como nos gusta, nos da vergüenza quejarnos porque entonces vendrá alguien y nos dirá, pero claro, pero a ti te gusta tu trabajo, no te puedes quejar. Entonces, imaginaos hasta qué punto a veces caemos en nuestra propia trampa. Luego, lo de gano las 2 horas del transporte. A veces es aquello, me quedo en casa, pero me ahorro dinero y horas de traslado. Pues a veces, y muy habitual, esas 2 horas que hemos ganado las acabamos usando para trabajar. Entonces, en lugar de trabajar 8 horas, acabas trabajando mínimo 10. Se suele hacer con pocos recursos. Lo que os decía, si es de manera puntual, pues al principio pues nos apañamos con la silla que tengamos, con la mesa que tengamos disponible, trabajamos en el comedor, que la luz suele ser más bien ambiental y no de trabajo. Entonces, si es puntual, pues ok, perfecto. Pero luego, precisamente, durante siglos, personas han trabajado, han ido a huelga, han dado su vida por los derechos del trabajador y luego resulta que nosotros nos quedamos en casa y cuando trabajas por cuenta propia, como que te cuesta hacer el esfuerzo de gastar el dinero en esa silla, en esa mesa, en la iluminación, en un buen ordenador con una pantalla grande, porque no nos ponemos a nosotros los primeros de la lista y entonces como vamos nosotros, nos vamos quemando y vamos estando cada vez peor,
pues nuestro trabajo también va cayendo. Y cuando trabajamos por cuenta ajena, tampoco le exigimos a la empresa que ya que trabajamos desde casa, en nuestro sueldo debería haber esa parte de condiciones laborales que si trabajáramos en la empresa, vendría un inspector de trabajo y le caería una multa enorme. Entonces, este es un peligro que está pasando con el teletrabajo, que espero que los gobiernos empiecen a tomar medidas. Hace unos años, no sé si sabéis, que en Francia ya se prohibió que un jefe pudiera llamar fuera del horario laborable a alguien de su equipo por el móvil ni enviar mensajes. Porque si al cerebro no le dejas tiempo, o sea, si al cerebro no desconecta ni un minuto del trabajo, está haciendo que esté eso constantemente en estrés crónico, porque hay del bueno y del malo, y entonces no tiene ningún momento para regenerarse, para cargar las pilas. Entonces, pues eso al final, igual que se han exigido medidas a lo largo de la historia para el trabajo, llegará un momento que también va a tener que exigirse para el tema de teletrabajo. Confío que no tarden mucho. También relacionado con este tema de no desconectar es que cuando teletrabajas no sueles separar el trabajo de la vida privada o personal. Y entonces es como eso nos cuesta muchísimo desconectar y es tu cerebro está run las 24 horas. Y la última, mito, ¿te libras de trabajar con personas que no te gustan? Pues también eso depende. Hay gente que es que haciendo eso acaba aislándose del mundo, como yo, que hubo una época que me podía pasar 3 o 4 días sin salir de casa y eso hace precisamente que no desconectes y tener relaciones con otras personas también hace que te aporten, que desconectes y que cargues pilas. O sea, el ser humano necesita relacionarse con otras personas. Entonces, dicho esto, voy muy justa. Os quería pasar un vídeo. Lo voy a poner porque las imágenes hablan y como creativos la parte visual nos llega. Entonces, lo voy a pasar porque son solo 5 minutos máximo, no llegan ni a los 5 minutos. A ver si lo hago bien. Lo tengo aquí. Vale. ¿Se escucha bien? Right now, you're probably sitting down to watch this video, and staying seated for a Voy a subir el volumen. is probably okay. But the longer you stay put, the more agitated your body becomes. It sits there counting down the moments until you stand up again and take it for a walk. That may sound ridiculous. Our bodies love to sit, right? Not really. Sure, sitting for brief periods can help us recover from stress or recuperate from exercise. But nowadays, our lifestyles make us sit much more than we move around, and our bodies simply aren't built for such a sedentary existence. In fact, just the opposite is true. The human body is built to move, and you can see evidence of that in the way it's structured. Inside us are over 360 joints and about 700 skeletal muscles that enable easy, fluid motion. The body's unique physical structure gives us the ability to stand up straight against the pull of gravity. Our blood depends on us moving around to be able to circulate properly. Our nerve cells benefit from movement, and our skin is elastic, meaning it molds to our motions. So if every inch of the body is ready and waiting for you to move, what happens when you just don't? Let's start with the backbone of the problem, literally. Your spine is a long structure made of bones and the cartilage discs that sit between them. Joints, muscles, and ligaments that are attached to the bones hold it all together. A common way of sitting is with a curved back and slumped shoulders, a position that puts uneven pressure on your spine. Over time, this causes wear and tear in your spinal discs, overworks certain ligaments and joints,
and puts strain on muscles that stretch to accommodate your back's curved position. This hunched shape also shrinks your chest cavity while you sit, meaning your lungs have less space to expand into when you breathe. That's a problem because it temporarily limits the amount of oxygen that fills your lungs and filters into your blood. Around the skeleton are the muscles, nerves, arteries, and veins that form the body's soft tissue layers. The very act of sitting swashes, pressurizes, and compresses, and these more delicate tissues really feel the brunt. Have you ever experienced numbness and swelling in your limbs when you sit? In areas that are the most compressed, your nerves, arteries, and veins can become blocked, which limits nerve signaling, causing the numbness, and reduces blood flow in your limbs, causing them to swell. Sitting for long periods also temporarily deactivates lipoprotein lipase, a special enzyme in the walls of blood capillaries that breaks down fats in the blood. So when you sit, you're not burning fat nearly as well as when you move around. What effect does all of this stasis have on the brain? Most of the time, you probably sit down to use your brain, but ironically, lengthy periods of sitting actually run counter to this goal. Being stationary reduces blood flow and the amount of oxygen entering your bloodstream through your lungs. Your brain requires both of those things to remain alert, so your concentration levels will most likely dip as your brain activity slows. Unfortunately, the ill effects of being seated don't only exist in the short term. Recent studies have found that sitting for long periods is linked with some types of cancers and heart disease, and can contribute to diabetes, kidney, and liver problems. In fact, researchers have worked out that worldwide, inactivity causes about 9% of premature deaths a year. That's over 5 million people. So what seems like such a harmless habit actually has the power to change our health. But luckily, the solutions to this mounting threat are simple and intuitive. When you have no choice but to sit, try switching the slouch for a straighter spine. And when you don't have to be bound to your seat, aim to move around much more, perhaps by setting a reminder to yourself to get up every half hour. But mostly, just appreciate that bodies are built for motion, not for stillness. In fact, since the video's almost over, why not stand up and stretch right now? Treat your body to a walk. It'll thank you later. Sí, mira, aquí, ahora, hoy. No os preocupéis, que ahora Lidia os va a pasar el enlace. A ver si lo hago yo bien. Aquí, espera, pause, lo copio y se lo dejo aquí a Lidia para que os lo pase. Vale, ya está. Fantástico. Además, estos TED que duran... De hecho, no sé si sabéis por qué los TED duran 20 minutos. Y es precisamente porque nuestra capacidad de concentración empieza a decaer a partir de los 20 minutos. Y estos ya son mini TED. Venga, vamos que ya vamos muy justos. Es tan visual que ahora entendéis por qué he empezado antes de nada a preguntaros en qué silla estabais sentados. Entonces, imaginaos hasta qué punto os condiciona la capacidad pulmonar, cómo funciona el estómago, porque nos vamos curvando, y que eso hace que la sangre llegue menos al cerebro y entonces vayamos teniendo problemas de memoria, de concentración. Es como... Nos han educado tanto en el colegio que está totalmente obsoleto y que hay que cambiar ya porque es que tenemos ya casi peligro de muerte. Nos han enseñado solo a usar la mente. Y entonces, si a tu cuerpo no lo vas como cuidando, pues es cuando empieza todo a decaer. Vamos allá, vamos a por los tips. Veréis que es un poquito un resumen de las reflexiones. Una, lo has decidido tú, entonces pensar, ¿lo quiero o no lo quiero? Pros y contras. Y la otra será temporal o recurrente.
invierte en tu negocio, y le pongo guión en ti, porque es que tú, sobre todo si eres un negocio unipersonal, sin ti no hay negocio, o sea, no funciona. Y aunque sea más grande, tienes que dirigir a un equipo. Así que si tú no estás bien, pues tu negocio no va bien. Entonces, el tipo de silla, la iluminación, no trabajar con la luz del salón, la altura de la mesa, para eso no acaba. Yo que siempre voy como cheperuda, pues para que no acabar en el osteópata cada 2 por 3. Luego, elige el lugar de la casa. Intentar que sea una zona fija, que sea como vuestro rincón, y pensar si os conviene, si os sienta bien. Os tenéis que ir escuchando a vosotros mismos. Si vuestro humor se va deteriorando, si estáis más irascibles, si sois más negativos en cuanto al negocio, pues a lo mejor se puede teletrabajar, pero desde un coworking. Yo, después de pasar años en casa, me fui a un estudio compartido porque para mí en ese momento fue la única manera de no saltarme las comidas y relacionarte con otras personas. Un día tiene el día bueno uno, otro día otro, un día te quedas bloqueado por algo, viene un compañero y te ayuda, o te reúnes solo a la hora del café, ¿vale? Valorarlo. A veces nos cuesta mucho porque nos parece un gasto de dinero y acaba siendo una inversión. O sea, si a lo mejor te estás 8 o 10 horas en casa trabajando, pero no eres productivo, y en cambio haces la inversión de pagar tanto dinero por estar en un coworking, pero trabajas 4 horas y eres más productivo. Pues con esa productividad es cuando acabas pagando esa inversión que has hecho. Entonces son cosas a valorar. Otra, muy importante, hablar con la familia y amigos sobre tu trabajo. Porque cuando estamos en casa, algo muy habitual es que los padres, los abuelos, los amigos, es aquello de, bueno, como estás en casa, y entonces me puedes hacer un recado, o te llaman a horas que no toca, y entonces te sabe mal, la gente no entiende por qué no contestas al teléfono. Entonces, para evitar malos entendidos, es muy recomendable que expliquéis a las personas que trabajáis, como en cualquier otro, como si fuera una empresa, solo que vuestro lugar de trabajo es en casa y que tenéis un horario donde vais a estar ocupados y que no vais a poder estar por ellos. Y esto, sobre todo también para los hijos, porque si no, pues los pobres acaban teniendo la sensación de que siempre molestan. Entonces es decirle, papá y mamá están trabajando en casa, tienen un horario igual que tú cuando estás en el colegio, y a lo mejor que los niños estén haciendo una cosa y vosotros otra. Y determinar esas pausas en las que sí es posible hablar, o que si hay algo urgente, pues no hay ningún problema con parar. Determinar horarios y número de horas en relación con vuestra personalidad y vuestros biorritmos. Por ejemplo, no sé si sabéis lo de los ritmos biológicos, o sea, gente que es muchísimo más productiva y tiene la mente clara por las mañanas o por la tarde. Yo soy de tarde-noche. Entonces, en la medida que podáis, que no siempre se puede, que vuestro horario cuadre con vuestra naturaleza, pues todo irá mucho mejor. Y ahora se me está iluminando ese momento que me he quedado en blanco antes, relacionado con las madres, que algo que es una trampa para los madres y padres que trabajan en casa es que acaban madrugando mucho o yéndose muy tarde a dormir, por eso de trabajar cuando no tienen que ocuparse de los hijos, y eso también va deteriorando muchísimo su salud y sobre todo su humor, y luego, pues algo que hacían por sus hijos acaba siendo un problema para sus hijos, porque tienes menos paciencia y te enfadas más, ¿vale? Entonces, reservar la zona específica, ducharse y vestirse. O sea, al cerebro le van muy bien los hábitos. Y entonces que él se sitúe en estoy en trabajo, estoy en ocio. Y entonces ahí es cuando reducimos mucho el estrés. Entonces se recomienda prepararse como si fueras a trabajar. Si es posible, muy recomendable, salir a la calle y ni que sea dar un paseo o dar una vuelta a la manzana, o incluso coger la rutina de desayunar en casa, por ejemplo, y hacer un café o una infusión fuera.
Y entonces es como que estás haciendo clic y entras en modo trabajo. Reservar el tiempo para comer saludable y para hidratarse, o sea, el cerebro sin agua es cuando se va deprimiendo y se va estropeando, y ya os digo que nuestro cerebro creativo, el del lado derecho, pues eso, se concentra tanto que pierde la noción de hambre y de sed. Entonces, si necesitáis, como somos analógicos, yo me lo marco en un horario de papel. Entonces, o hay gente que le va muy bien ponerse alarmas. Tenéis que ver el método que os encaja más a vosotros. Además, es que hasta que llegáis al extremo, que es que tenéis mucha hambre y entonces coméis cualquier cosa, que aquí os pongo, evitar snacks, alcohol y tabaco, porque nos vamos poniendo nerviosos y entonces no dejamos tiempo para comer, y cuando nos viene el ataque de hambre, pues comemos cualquier cosa y muchísimo de golpe. Reservar tiempos para pausas y descansos. Y la última, fijar un horario de fin de día. Y aquí es muy recomendable que, como sobre todo en los primeros tiempos te ilusiona tanto lo que hace que te cuesta parar, quedéis con algún amigo, porque si os apuntáis al gimnasio o alguna actividad, aunque la hayáis pagado, es muy habitual que te lo acabéis saltando. En cambio, si has quedado con una persona, pues solo por vergüenza, pues es como que no te lo saltas tanto. Entonces, hasta que has creado el hábito, que el cuerpo le encantan los hábitos porque así gasta menos energía, pues le puedes pedir eso, quedar con un amigo o un familiar, o decirle explícitamente, por favor, ayúdame y nos vamos a ver cada día a las 7, porque si no, por ahora no soy capaz de parar. Ok, pues hasta aquí. Entonces, lo que os decía, ¿en qué más os puedo ayudar? Una cosa que os podía ayudar tiene que ver con la gestión del tiempo. Pero este es el curso que os digo que estamos cocinando. Entonces, no sé deciros cuándo va a salir. En principio, este otoño, porque vamos, si todo va bien y no tenemos más sustos, vamos a grabar en julio. Entonces, eso sería una opción. Pero ya estáis viendo que no es solo tener herramientas o tecnología. Es una cuestión de mentalidad, de creerse que uno tiene un trabajo, que ese trabajo es importante, igual de serio que cualquiera, y tener herramientas de gestión de las emociones y el estrés. Entonces, si queréis chequear eso, si estáis en alguna fase del burnout, pues os hemos preparado este test, que la semana que viene ya tendremos la versión 2. Podéis entrar en empresascreadoras.com y en los recursos gratis hay una sección que es solo de test. Tenemos 3 tests. Pero como me preocupa mucho, para mí es como mi hijo querido. Porque es que sin eso, si no gestionas bien el estrés y tú no estás bien de ánimo y de salud, el negocio no funciona. Y además me está llegando tanta gente quemada y con enfermedades que para mí se ha convertido como en mi batalla principal. Y la otra, luego tenéis mis 2 cursos en doméstica que os he explicado al principio, que os pueden servir para definir esas prioridades de por qué tienes un negocio, qué necesitas en ese negocio para cumplir con los requisitos, con herramientas muy analógicas, que básicamente son rotuladores y post-its. Os puedo ayudar en ese tema. Y por último, algo que es novedad de hace nada, porque es como que al final es en plan, no existe ningún curso y tengo que hacer algo, pues he creado en julio un curso que serán 4 sesiones en directo, online en directo, para explicaros todo lo que he aprendido en los últimos, empecé en el 2006, ya hace muchísimo tiempo, para gestión de las emociones y del estrés y la salud integral, cómo estar bien y felices para que eso repercuta en nuestro negocio. Entonces, ahora si queréis hacerme alguna pregunta, como digo, me pongo momento Dumbo y soy toda oídos. Dice Marcos, mis padres tienen unas tiendas y me ponen a atenderlas, entonces mientras despacho estoy haciendo mi trabajo para mis clientes.
pero ya con el tiempo me enojo muy fácil cuando estoy trabajando y me hablan. Ahí está. También me cuesta concentrarme y tardo mucho en terminar mis trabajos. Pues espero, Marcos, que te haya servido este repaso que hemos hecho y que vayas cogiendo algunos de los tips y los puedas ir aplicando. O sea, de decir, para que deje de pasar eso, que te hablen mientras trabajas, pues a lo mejor de determinar unos horarios y a lo mejor entrar en la tienda, es una tienda, ¿no? Sí. Sí, pues a lo mejor entrar antes o de delimitar alguna zona del día y cerrar la puerta en ese momento y poner un papel que diga en estos momentos no podemos atenderle, disculpen las molestias, o al final del día. Pero tenemos que, la tarea sí o sí de gestión de negocio hay que hacerla, entonces hay que encontrar cuál es el mejor momento para hacerla. Pero sí, nuestro humor se va deteriorando y nos volvemos cada vez más negativos. Luego también, no sé si al principio del PowerPoint salía la imagen idílica del portátil, una taza de té, un jardín, o sea, lo de los nómadas digitales, que con un portátil puedo trabajar desde cualquier sitio. El portátil, si recordáis con el vídeo que hemos visto, es la mejor manera de acabar, o sea, las enfermedades en la espalda también están reconocidas ya como enfermedades profesionales. Y llega un momento que si estás muchos años curvado, esto ya no hay quien lo recupere, ni yendo al mejor fisio. Entonces es cuando te haces mayor y te acaban saliendo como las chepas. Pero eso sería solo postural. La cuestión es que ya habéis visto que vuestros pulmones y estómago, como no tienen capacidad, pues nos vamos deteriorando sin darnos cuenta. Mónica, no puedo emprender en casa mi trabajo porque ahora mi hijo está todo el día conmigo y mi esposo me apoya cuidando. Pues perfecto, la cuestión es decidir cuál es el momento adecuado y luego, además, sobre todo con los niños pequeños, crecen muy rápido y se te pasan los primeros 3 años se te pasan volando. Entonces te arrepientes de no haber pasado ese tiempo con tu hijo. O llegar a un acuerdo con la familia y entonces que el rato que lo estén cuidando, tú tengas 2 horas o 1 hora, que sepas que nadie, a no ser que haya una gran urgencia, va a venir a interrumpirte. ¿Cómo puedo balancear el trabajo de oficina y el independiente? Pues es una de las herramientas que compartiré en el curso de planificación y gestión del tiempo. Lo ideal sería hacer media jornada y media, o hay gente que le cuesta mucho, queda tan agotado de la media jornada del principio que a la tarde ya no hace nada de trabajo de su propio negocio. Entonces, hay algunos casos que se recomienda más que hagas, por ejemplo, de lunes a miércoles y te guardes el jueves y el viernes para tu negocio, o te guardes un día. Intentar, sobre todo, no guardaros los fines de semana durante mucho tiempo. O sea, es muy habitual cuando empezamos un negocio de decir, esto lo he hecho yo y conozco un montón de gente. Yo he llegado a tener 3 o 4 trabajos a la vez, pero os digo que llegó un momento que estaba amarilla, estaban los huesos. Yo estaba feliz y loca, dormía 4 o 5 horas y estaba súper feliz, pero estaba amarilla, de a punto de explotar. Entonces, eso se puede hacer 1 año, año y medio. Entonces, luego ya la adrenalina deja de funcionar y no es viable. O sea, ese chute del principio lo podéis hacer para poner en marcha el negocio, el coche. Y luego ya tiene que venir la estabilidad. Y tener en cuenta mucho vuestros ritmos biológicos. O sea, decidir ese horario de trabajo por cuenta ajena y cuenta propia, cómo lo repartimos según tu nivel de concentración. ¿Cómo puedo balancear? Vale. Me cuesta poner el límite del horario de trabajo. Me quedo hasta las tantas. Eso es muy habitual. Sí, porque confundimos
la productividad nos da la sensación que es cuantas más horas trabajo, más cosas hago y soy eso. Ser productivo significa conseguir el objetivo en el tiempo que toca. No voy a hacer más horas y haré más cosas, porque claro, me voy quemando y entonces poco a poco rindo menos, me equivoco más. Entonces, lo que nos cuesta mucho parar y descansar, os lo digo yo, que he sido workaholic y todavía me estoy curando, pero si realmente descansas y a veces te haces una siesta de media hora, luego eres capaz de hacer en una hora lo que habrías tardado 4. Entonces, esto es algo que se entrena incluso con años y por eso también estamos haciendo este curso con Doméstica nuevo para daros herramientas para controlar esta cabeza que no tiene esa noción del tiempo. Entonces, todo lo que sea más como analógico y táctil nos ayuda mucho. Y además, si trabajamos hasta las tantas, cada vez dormimos menos y entonces lo más importante, lo más para el cuerpo es dormir. Y además nos quedamos ahí como excitados, la mente, y estás todo el rato, ay, que no se me olvide esto, ay, que tengo una idea. Y entonces no descansamos. Hay que ejercitar en las mañanas, 5 o 6 de la mañana es lo mejor. Lo de los horarios es muy personal. Hay gente que le cuesta horrores madrugar y gente que es eso es lo que os decía, de tarde-noche. El deporte os va incluso a salvar la vida. Y tema de mindfulness y meditación y yoga es como una manera de parar, respirar, o sea, poner oxígeno en el cerebro y que trabaje mejor, tener como esa pausa de claridad y tomar esas decisiones de qué me conviene y qué no. Y luego lo del deporte, ya ni siquiera deporte, moverse, saltar, caminar, dar un paseo, bailar, por lo que habéis visto en el vídeo, porque además la sangre tiene que circular, una para que nuestros órganos funcionen y otra es para que el cerebro no se vaya deteriorando. Podéis pasar los 2 ítems últimos que estaban en el PowerPoint, luego de donde dice mis cursos en doméstica. Mira, os voy a copiar las últimas frases del PowerPoint y se las voy a dar a Lidia, a ver que no me equivoque. Porque como ahora no sé bien a qué os referíais. A ver, aquí. ¿Qué tipos de medidas podrían aplicar en el teletrabajo? Vale, le acabo de pasar a Lidia los links. Dice aquí Jazz, muy interesante, es lo que le pasa a mi esposo. De hecho, acaba de tener cita con el especialista. La solución es bajarle el trabajo y organizarse para mejorar físicamente. Pues si no, el cuerpo no funciona, todo está mal. Sí. O sea, cuando llegas a la fase 4, te puede haber perjudicado tanto la salud. Puedes tener enfermedades crónicas e incluso enfermedades autoinmunes que luego ya deterioren tu vida en general, tu vida personal. Entonces, esto es algo realmente muy serio. Verónica dice una silla ergonómica y listo. La silla y las pausas y los descansos. Porque si estamos en la silla, pero nos estamos muchas horas, ya no funciona. Tiene que ser como el pack de cosas. Pues muy bien, no quisiera robaros más tiempo y alargarme. Como esto se queda grabado, lo podéis consultar las veces que necesitéis. Y si tenéis alguna como duda extra, podéis escribirnos a hola@empresascreadoras.com o visitar mi perfil en Doméstica, en mi perfil de profesora y dejarme un mensaje. Mira, aquí os acaba de pasar ahora, Lidia, los enlaces para hacer el test de burnout y ver, para que os podáis chequear y ver en qué fase estáis y
Y eso, y espero que el nuevo curso de planificación del tiempo, como mencionaré mucho esto, porque la planificación del tiempo tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, porque ser productivo no depende solo de cómo usamos el tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, a todos. Además es un placer compartido, ya os he dicho. Ya me diréis, si a alguien le apetece, puede dejar luego en comentarios en las redes de si se cambió o no la silla en la que trabaja. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuidaros muchísimo, que el mundo os necesita. Y sobre todo por vosotros mismos, porque vosotros sois lo primero. La idea es como algo muy frágil. Se me fue la hebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuyo